video está dando que estábamos viendo aplicaciones afines o transformaciones afines o afinidades. La idea es que estas afinidades son las que juegan el papel de los homomorfismos. Vienen siendo los homomorfismos entre espacios afines, así como las transformaciones lineales vienen siendo las homomorfismos entre espacios vectoriales. Para refrescar la definición y una propiedad que es fundamental. Hemos dicho que si tenemos dos espacios afines y lo más importante que sean sobre el mismo cuerpo de escalares, y en nuestro caso, ese cuerpo de escalares como un R generalmente, hemos dicho que una aplicación afín, una afinidad, que es una función f que va de A1 en A2. Se llama aplicación afín a la función que va de A1 a A2, del espacio fin al espacio fin. Pero ella tiene que venir acompañada de una transformación lineal, una aplicación lineal, tilde, del espacio E1, el espacio E sub 2, tales que da un diagrama y decía que el diagrama debía computar, es decir, E1, E1, E2, E2, acá tengo Φ1, acá tengo Φ2, acá tengo F hecho y acá tengo F por F. Estas dos expresiones deben hacer conmutar este diagrama y decir que este diagrama conmuta es equivalente a decir que tilde y 1 es igual a pi sub 2 está con f cruz f. Exactamente los mismos resultados. Phi 1 tiene dominio a 1 por A1, por f igual. ¿Sí? Para significar que son dos funciones idénticas. Y mirando la, la definición de espacio afín usando las traslaciones, que las traslaciones definen también la aplicación del espacio afín. Habíamos mostrado que llamar a esto proposición, y está la vimos. Pero es importante traerla de nuevo porque la vamos a usar bastante. Habíamos dicho que estas dos condiciones son equivalentes. Primera, que es de hecho la condición que define uno
O-1 son equivalentes. Esta primera condición es esto que tenemos acá. La, una flecha aquí, ¿no? La primera, la condición I, es justamente la igualdad de estas dos composiciones, es decir, la conmutatividad o el hecho de que este diagrama es conmutativo. No sé, esta es una caracterización, nos está diciendo, esta propiedad es equivalente a la propiedad que define las aplicaciones afines. Entonces, esto es una caracterización de las aplicaciones afines. Una caracterización en matemática es una, por decirlo de alguna manera, una definición alternativa, en el sentido que una condición necesaria y suficiente para que cierto objeto pertenezca a cierta categoría, es decir, una propiedad equivalente a la definición de cierto caso, a la definición de las aplicaciones afines. Las aplicaciones afines tienen unas propiedades, nos hemos quedado, sí, esta proposición la había dejado como ejercicio. Tiene algunas otras propiedades, porque esta es directa, la verdad, que son también directas de la definición. Voy a tratar de cubrirlas. Otra propiedad que tienen las aplicaciones afines, que voy a llamar proposición 2, es la siguiente. Vamos a suponer que f y g, dos funciones de A1 y A2, son afinidades que, en primer lugar, coinciden en un punto P. Coinciden P. ¿Sí? F de P es igual a G de P. Perdón. Y que F tilde es igual a G tilde, que tienen la misma aplicación lineal asociada. Si coinciden en un punto, tienen la misma aplicación lineal, y entonces F es igual a G. La demostración de esto la vamos a dejar como ejercicio. Es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es crear, ver la definición, eh, la segunda propiedad de la proposición 1, equivalente a la definición, la hipótesis. Evidencia, usar los de la proposición 1.
Estos ejercicios, yo no voy a poner ejercicio, no tenemos clase mañana. Yo no voy a poner ejercicio mañana. Voy a poner hasta hoy. El examen es el lunes. Entonces, eh, tienen que entregar estos ejercicios el lunes. Todos los que he ido dejando en las últimas clases. Y bueno, sigan practicando. Recuerden que eso es parte de la evaluación. Bien, esta es sencilla. Tenemos, tenemos otra proposición que es directa de la definición. La proposición 3. Y dice que si tenemos una aplicación lineal, sea phi de E1 en E2, una aplicación lineal. Yo estoy siguiendo, estamos hablando de aplicaciones afines. Estoy hablando de aplicaciones lineales también. Una aplicación lineal es una transformación lineal. Y realmente estoy usando aplicaciones lineales para mantener la uniformidad del lenguaje, muy importante. Así que eh, tenemos una transformación lineal y que va del espacio 1 en el espacio vectorial 1 en el espacio vectorial 2. Y vamos a tomar también P y Q dos puntos. P, un elemento del espacio afín 1, Q, un elemento del espacio afín 2. Entonces, con estas condiciones, tengo una aplicación lineal, un elemento en P, otro elemento en Q. Existe una única afinidad, una única aplicación afín o afinidad F, al que primero F de P es igual a Q y la aplicación lineal correspondiente a esa aplicación eh, fin es la transformación lineal phi que va de E1 en E2 que teníamos. Es decir, que si nosotros tenemos dos espacios afines y tenemos una aplicación lineal, una transformación lineal entre los espacios vectoriales asociados, entonces, dado un punto en A1 y un punto en A2, uno puede construir una única aplicación afín entre ambos espacios afines que tenga a esta phi como aplicación lineal asociada y que lleve el punto P en el punto Q. La demostración sí la vamos a ver, muy sencilla, pero no sé si esta se le vaya a ocurrir. Entonces, entonces y el asunto. La proposición, aquí la 2, nos dice que si dos aplicaciones lineales coinciden en un punto P y tienen la misma aplicación lineal asociada, entonces son iguales. Así que la unicidad acá está garantizada por la proposición 2. Entonces, lo que debemos hacer es demostrar la existencia. Demostramos la existencia de tal F. La unicidad está garantizada
por la proposición 2. ¿Cómo definimos, cómo mostramos la existencia? Pues definiéndola, como se hace la mayoría de las veces. Definimos que para todo elemento en espacio fin a 1, vamos a definir f de A como Q que está en el espacio afín 2 más phi de PA. PA es, no es que P es un punto en A1. PA es un vector en E1 en consecuencia. Phi de PA es un vector en E2. Entonces, acá lo que tenemos es una traslación. Estamos trasladando Q por el vector phi de PA, por la imagen de PA. Entonces, en particular, si tomamos A igual a P, observemos que f de P es Q más phi de PP. Es decir, esto es Q más phi de 0, el vector 0 acá. Y es una transformación lineal. Y las transformaciones lineales llevan el 0 en el 0. Q más 0. Y esto es Q. Y transformación lineal. Phi de 0 es 0. Tengo Q más 0 que es Q. Por lo tanto, f de P es igual a Q. Y ese era uno de los requisitos que queríamos para F. Ya tenemos la primera cosa. La segunda cosa es probar que phi es la transformación lineal asociada a esta aplicación afín. Entonces, eh, diremos, ver cualquier cosa. Falta demostrar que f tilde es esta. Entonces, observemos primero que f de A y f de B, dados A y B en A1, f de A y f de B son elementos en A2. Estos elementos definen un vector en E sub 2. Un vector que va de f de A en f de B. Dado que A sub 2 es un espacio afín, Q es un punto fijo en A2. Claro. El vector que va de f de A hasta Q, más el vector que va de Q hasta f de B, es el mismo vector que va de f de A a f de B. Entonces, esto lo puedo escribir de esta forma. El vector Q de B. Ese es lo de primero. Y f de a Q es menos QF de A. Entonces, este es el vector menos QF de A. ¿Por qué lo quiero escribir así? Porque Q es f de P. Entonces, este es P de B menos f de P, el vector f de P, f de A. Y por la propiedad, la proposición 1 a 1, el vector f de P, f de B, si nos vamos aquí arriba, es decir, de P, f de B es f tilde de AB. Creo que f tilde de AB
Bien, bien. Eh, ya, y después ve, Q, P y F de B. Esto es de PB. Y esto es de P. Por la definición de F. Hemos dicho que F es Q trasladado por el vector PDA. Entonces, PDA menos phi de PA Q. Por definición, I, entonces F es una afinidad con transformación lineal asociada y F de P igual a. Pero es porque este diagrama, eh, viendo acá que con U. Otra propiedad. eh, Recuerden, cuando uno tenía una transformación lineal, había una propiedad que decía que existía una única transformación lineal, toda una transformación lineal entre dos espacios vectoriales. El espacio de partida tiene dimensión n. Entonces, hay un teorema que me dice que existe, dada una base en el espacio de partida y n vectores distintos o n vectores en el espacio de llegada, y una única transformación lineal que lleva cada elemento de la base del espacio de partida en un elemento del conjunto que hemos escogido de vectores dentro del espacio de llegada. Eso tiene su análogo en las transformaciones afines. Digamos que A1 es un espacio afín de dimensión n. La dimensión n me dice que el espacio vectorial asociado a él tiene dimensión n. Entonces, en A1 yo puedo tener n más 1 puntos que son linealmente independientes. A2
A0 hasta AN, elementos de 1 linealmente independientes y dados de 0 hasta Bn, puntos, cualquiera punto, en un espacio afín a sus dos. Entonces existe una única afinidad o una única aplicación lineal, al que, al que f de a sub i es igual a b sub i para i de 0. La f, por supuesto, va de a 1. Pueden ver claramente la analogía que estaba indicando. Entonces, y además es muy fácil darse cuenta de que yo lo que voy a hacer es llevar vectores a 0 a 1, a 0 a n, que son linealmente independientes. Por lo tanto, forman una base de S1 en los vectores B0, B1, B0, B2 hasta B0, Bn. Esa es la estrategia a aplicar. Entonces, al igual que en la propiedad anterior, sabemos que si esta afinidad existe, tal f existe, es única por la proposición 2. Entonces, em, a ver, vamos piensa. Supongamos que existe una aplicación lineal f, voy a poner si tal f existe. Si existe f de a1 en a2, esto no es una aplicación lineal, sino una aplicación afín. Aplicación afín al que eh, f de ahí, b sub i para todo y de 0 a n. Entonces, esta aplicación afín tiene una aplicación lineal asociada f tilde. Va del espacio vectorial asociado a sub 1 y el espacio vectorial asociado a sub 2. Más todavía, nosotros podemos observar que esta f tilde lleva, entonces, dado que f es una aplicación afín y que el diagrama que hemos visto arriba conmuta, etcétera, f tilde va a llevar el vector a0 ahí, en el vector b0, el vector b0 bi.
ver F afín, aplicación afín. ¿Sí? Eso quiere decir, si notamos que 0 a 2 hasta a 0 a n, son LI, entonces forman una base del espacio vectorial E sub 1. Entonces, esta F tilde va de E1 en E2, que sabemos existe porque las aplicaciones afines tienen una aplicación lineal asociada, está llevando elementos de una base de A1 en ciertos elementos de A2, una base de E1. Que no importa si estos elementos forman una base de 2, ¿no? Eso es secundario. Lo importante es que, dada una base y unos ciertos elementos en otro espacio vectorial, hay una única aplicación lineal que lleva el elemento primero de la base en el primer elemento que estamos designando en E2 y así. Entonces, esta F tilde es única, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a definir F. Estamos diciendo que si F existe, esta F tilde es única. Entonces, vamos a definir F así. F es la única eh, aplicación afín lleva A sub 0 en B0 y tal que su aplicación lineal asociada está definida sobre la base de los A0 a J de A1 de esta forma. Es única aplicación lineal que está definida sobre los elementos A0 ahí de esta manera. Lleva el elemento A0 ahí en el elemento B0 de ahí. Entonces, esta es única por la proposición 2. Pues ya lo hemos visto. Entonces, esta F satisface lo siguiente. Y lo que F de ahí es ese ahí eh, es A0 más el vector A0 ahí. Por definición de traslación prácticamente. Esto es A sub I. Entonces, por la caracterización que dimos para aplicaciones afines, esto es F de A0 más F tilde
de A0 ahí. Y observamos la segunda propiedad de la proposición 1. Si tenemos f de A más un vector, eso es f de A más la f tilde aplicada al vector. Esto es lo que tengo acá. Tengo A0, el vector A0 ahí. Entonces su imagen vía f es f de A0 más f tilde del vector. Ahora, f de A0 es B0. Y f tilde está definida de manera que f tilde de A0 ahí es B0 BI. Y esto es una traslación. Está trasladando B0 por el vector B0 BI. La imagen es BI. Dice que f es definida como la hemos definido, como la única transformación que lleva a 0 en B0 y que lleva la base a 0, a 1, a 0, a 2, hasta 0 a n en el conjunto de vectores B0, B1, B0, B2, hasta 0, Bn. Si f la definimos de esa manera, tiene que ser única y vemos acá que satisface que f de ahí es de ahí. Entonces, f es la expresión afín. No hay pregunta. Bien. Otra propiedad. Otra propiedad que también viene de, directamente de la proposición 1 junto con la definición. Es que si f es una aplicación afín de A1 en A2, que es otra aplicación afín ahora de A2 a 3. Aplicaciones afines. Entonces, lo puedo componer. La composición, si es posible, pues, va de A1 en A3. Si es posible, si hay coincidencia, si el dominio de, si el rango de F está contenido dentro del dominio A2. Entonces, y así yo puedo definir la composición. Esta es una aplicación afín y la composición tiene como transformación lineal asociada a la composición de las aplicaciones lineales asociadas tanto a G como a E. De esto es bien inmediata, es prácticamente jugar con las palabras. Entonces, también la voy a dejar como ejercicio. Muy, muy fácil. Una línea. Ahora, tenemos una propiedad más,
que muestra la relación que hay entre una aplicación lineal, entre una aplicación afín y su transformación lineal asociada, que dada una aplicación lineal o afinidad, afín. Voy a escribir como un par la afinidad y su aplicación lineal asociada de este espacio afín en este espacio afín. F va de A1 en A2 y F tilde va de E1 en E2. Entonces se tiene lo siguiente. En primer lugar, F es inyectiva, si y solo si la correspondiente aplicación lineal es inyectiva. Segundo, que F es sobreyectiva, si y solamente si la correspondiente transformación lineal es sobreyectiva. Y como consecuencia de esto, tenemos una tercera cosa, que F es biyectiva, si y solo si F tilde es biyectivo. Entonces, una muestra A y muestra B, C es inmediato. Esto también lo vamos a demostrar acá. C es inmediato de A y B. Demostramos A y B. Primero demostramos A y vemos la dirección de la suficiencia Para ello, vamos a suponer que f es una función y una aplicación bien inyectiva. Fíjense, supongamos que v, un vector en el núcleo de la transformación lineal f tilde asociada a f. F es inyectiva. Nosotros queremos demostrar que f tilde es inyectiva. Obviamente, lo que queremos ver es que el núcleo de f tilde es exactamente el subespacio trivial. Queremos mostrar que v es el vector cero. Lo que queremos. Entonces, y este v que está acá, cierto vector AB, ¿sí? Tiene que, al estar v en el núcleo de f, la imagen es cero. Cero es igual a f tilde, en el núcleo de f tilde. Cero es igual a f tilde de v, que es el vector AB. Ahora, eh, debido a la definición, como son las afinidades, esto es f, el vector f de a, f de b. ¿De dónde? Ser este el vector cero. Por la definición de por las propiedades bien conocidas de los espacios afines. Esto significa que f de A al ser cero, f de A, f de B, f de A es igual a f de B.
Y esto implica que A es igual a B, SF es inyectiva, nuestra hipótesis. Y acá tenemos que B, vector B es el vector 0. Entonces, ser B igual a 0. Lo único que estamos suponiendo es que B es un elemento del núcleo de F, que el núcleo de F tilde. Tenemos que el núcleo de F tilde es el subespacio trivial de sub 1 y F tilde, por tanto, es inyectiva. Ahora vemos la otra dirección. Ahora suponemos que F tilde es inyectiva. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que queremos ver es que F es inyectiva. Vamos a suponer que tengo dos puntos en A1, cuya imagen es la misma. Queremos ver que son el mismo punto. Yo tengo que la imagen de A es igual a la imagen de B. Entonces, F del vector F de A, F de B es el vector 0. Y por la conmutatividad del diagrama en la definición de variedad de afín, vamos a escribir esto bien. Tengo que este vector es F tilde del vector AB. De aquí, tengo que tilde del vector AB es 0. Y esto implica que el vector AB es 0 porque F tilde es inyectiva y por tanto su núcleo es igual al subespacio eh, espacio trivial. Todo elemento cuya imagen sea 0 vía F tilde tiene que ser 0. Y si el vector AB es 0, sabemos por la definición de espacio afín que A es igual. Por tanto, ¿qué es lo que hemos demostrado? Hemos demostrado que si F de A es igual a F de B, entonces A es igual a B. Quiere decir que F es inyectivo. Entonces ya tenemos la parte A. Vamos a mostrar ahora la parte B. La parte de sobreyectividad. Comenzamos demostrando esta dirección. Entonces, suponemos en primer lugar que F es una función, una aplicación afín sobreyectiva. Bien, entonces, y F sobreyectiva. Vamos a suponer, vamos a tomar un elemento de, queremos mostrar que F tilde es sobreyectiva. Entonces, vamos a tomar un elemento U en E sub 2. Este elemento U de E sub 2 queremos ver que en efecto es la imagen de algún elemento en E sub 1. Entonces, dado U en E sub 2, vamos a decir
U es el vector CD. Entonces, pongamos que tenemos A y B en A1, ¿sí? F de A es C y F de B es D. Esto sí lo podemos asegurar. Vamos a asegurar que existen A y B con estas características, porque F sobre el elemento C en A2, porque ese elemento es imagen de un elemento A1. Un elemento D en A2, necesariamente ese elemento también es una imagen de algún elemento en A1. Yo puedo asegurar que existen A y B en azul, con F de A igual a C y F de B igual a D. Entonces, observamos que este vector U que tenemos acá es el vector de F de A a F de B. Y dado que F es una aplicación afín con aplicación lineal asociada a F tilde, esto es eh, por la conmutatividad del diagrama, definición, F tilde por el vector AB. Entonces, lo que estamos mostrando es que U es en efecto la imagen de un vector en su 1. U pertenece a la imagen de F tilde. Es decir, F tilde es sobreyectiva porque no estábamos suponiendo nada, estábamos simplemente suponiendo que U era un vector en sus dos. Ahora veamos la otra dirección. Supongamos que F tilde es sobreyectivo ahora. Le vamos a mostrar que ahora le vamos a mostrar que F es sobreyectivo también. Entonces, supongamos que tenemos un elemento C en el espacio afín a sub 2. ¿Sí? Tomamos un punto cualquiera de A y consideramos que el vector F de A C está en A sub 1. F de A está en A sub 2, C está en A sub 2. Entonces hay un vector que va de F de A a C. Es un punto que hemos elegido de manera arbitraria. Pero fíjense que nosotros estamos suponiendo que F tilde sobreyectiva. Y como F tilde sobreyectiva va a existir un vector V en su 1. Y que este vector F de AC es F tilde de V. ¿Okay? Es la sobreyectividad eh, de F tilde. Entonces, vamos a decir que este vector V eh, es un vector AB para un B en el espacio
¿Viste algún B? Em, Objetivo, existe este V, tilde de V es F de AC. Eh, Dado que F es una aplicación afín, ¿no? Que este vector V yo lo puedo escribir como vector V, de algún elemento de. Entonces, observemos que tilde de eh, F hace, es igual a F B, vector eh, es F tilde de AB, es lo que AB sube. Entonces, este F tilde de AB es igual a el vector que va de FA y FB. Porque es aplicación afín con F tilde la aplicación lineal asociada. Esta conmutatividad la tengo. Tengo que F tilde de AB es el vector que va de F de A a F de B. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que este vector es igual a este. Por lo tanto, C tiene que ser igual a F de B. Y de que esta C no habíamos supuesto nada. Simplemente un elemento de azul. Ser arbitrario. Que cualquier elemento de azul 2 es imagen de un elemento en azul. F es sobreyectivo. Y con eso tenemos B. Tilde sobre implica F sobre. Y C, lo habíamos visto, es inmediato de inyectividad, simplemente es inyectividad más sobreyectividad. Eh, de tener que F es inyectivo y sobreyectivo, tenemos que F tilde inyectivo y sobreyectivo y viceversa. Esta proposición tiene un corolario. Lo voy a llamar corolario 6.1.
Y esa notación tan extraña viene del hecho de que es un corolario de la proposición 6 y es el único que hay. Que dice que si F es una afinidad o aplicación afín biyectiva, cuya aplicación lineal asociada eh, es F tilde. Entonces, fíjense, F biyectiva tiene una inversa. Y al ser F biyectiva, la proposición anterior asegura que F tilde es biyectiva también, entonces también tiene una inversa. La relación entre esas inversas es que la inversa de F es una afinidad con aplicación lineal asociada, la inversa de F tilde. Una afinidad cuya aplicación lineal asociada es la inversa de F tilde. Entonces, la demostración muy simple. Pienso que ya tenemos eh, la proposición anterior que nos dice pues, lo que ya he resumido. Si F es biyectiva, entonces F tilde es biyectiva. Las dos son invertibles. La inversa de F tilde es una transformación lineal que va de E1 en E2. De hecho, tilde es un isomorfismo entre E1 y E2, un espacio vectorial. Entonces, dada la posición 6, sabemos que eh, la inversa de F es una función que va de A2 en A1 y la inversa de F tilde va de E2 en E sub 1 y es una transformación lineal con una función. Entonces, tenemos que demostrar que, en efecto, estas F tilde inversa y F inversa eh, hacen conmutar el diagrama que teníamos en la definición de aplicación afín. Es decir, que la inversa de F tilde aplicada a un vector CD es igual a F inversa de C, el vector que va de F inversa de C a F inversa de D. Recuerden que SCD es la aplicación de phi CD, en este caso de 6, este CD está en E2. En este caso la aplicación phi en A sub 2 y esta es la aplicación phi en A sub 1 y estos son elementos de A sub 1. Entonces, tenemos que demostrar esto y esto podemos deducirlo de acá. Tenemos que F tilde en este vector.
dada el hecho de que F es una aplicación afín, pues F de inversa de F de C, lo mismo como lo escribo. Y esto es F del vector que va de F inversa de C, a F de F inversa de D. Y como estas dos funciones son mutuamente inversas, pues ya, voy a cerrar la ventana. Ya. Tengo un taller al lado y a veces hace un poco de bulla. Voy a probar motores y eso. No sé, pues simplemente pienso que de acá eh, es lo que tendrían que hacer es aplicar F, la inversa de F tilde a CD, que es lo mismo que aplicar la inversa de F tilde a F tilde de todo esto. Como estoy aplicándole la imagen de F tilde inversa, le estoy aplicando F tilde inversa, F tilde de algo, el resultado es el argumento que tenía en F tilde previamente. F inversa de C por F inversa de D, por no, un vector que va de F inversa de C a F inversa de D y eso es igual a F inversa aplicada a CD. Y ya con esto tenemos este corolario. Bien, eh, vamos a decir que cuando tenemos dos afinidades, cuando tenemos una afinidad objetiva, vamos a decir que ese es un isomorfismo. Si F de A1 en A2 es una afinidad biyectiva, decimos que F es un isomorfismo afín. En realidad, si está bien claro el contexto, no tenemos que aclarar que es afín. Por eso lo voy a poner entre paréntesis. Como cuando uno habla de un isomorfismo, por ejemplo, de orden, bueno, si está claro que entre dos órdenes, uno tiene que mencionar eso. O entre grupos. No, este es un isomorfismo de grupos. Si uno está trabajando con grupos, uno no menciona todo el tiempo que son un isomorfismo de grupos, sino dice que simplemente es un isomorfismo y se acabó. Pero aquí es lo mismo. Si está claro el contexto, pues decimos que F es un isomorfismo y listo. Y A1 y A2 decimos que son isomorfos. Bueno, antes de continuar, vamos a tomarnos un breve descanso, son las 12:24. Vamos a continuar a las 12:30 de clase. Vamos a dar un momento para
Justamente el umbral de tensión es como de hora y media más o menos. Entonces yo procuro parar cada hora, pero ya estoy un poco fuera de ese rango. Una hora 10. Em, no para un momento restablece. Bueno, seguimos en unos minutos. Vamos a continuar. Eh, Estamos hablando de isomorfismos entre espacios afines. Eh, observen que como consecuencia de las propiedades que hemos mostrado, en primer lugar, si A1 y A2 son isomorfos, quiere decir que F es biyectiva. La proposición que acabamos de mostrar, la proposición 6, indica que la aplicación lineal entre los espacios vectoriales asociados también es biyectiva. La proposición 6 dice que E1 y E2 son isomorfos. Eso es directo. Y por otro lado, uno puede observar que si tiene isomorfismo, ¿sí? Que no es otra cosa que una transformación lineal biyectiva, una transformación lineal invertible. eh, Invertible. Si tengo un isomorfismo entre E1 y E2, entonces tenemos que las proposiciones 3, por la proposición 3 podemos construir una, una F afín, una aplicación afín de A1 en A2. Eh, una aplicación afín única, eh, cuya aplicación lineal asociada es phi. Y por la proposición 6 tenemos además que esa función f es biyectiva. 6 f es biyectiva, por tanto es isomórfico. Entonces, si dos espacios afines son isomorfos directamente, los espacios vectoriales asociados son isomorfos. Y si dos espacios vectoriales son isomorfos y son espacios asociados o espacios afines, tenemos que no es tan inmediato, pero de inmediato porque tenemos que mirar dos proposiciones de las que hemos demostrado, pero tenemos que casi inmediato demostrar que los espacios afines asociados son isomorfos. Más todavía, recordemos que dos espacios vectoriales de dimensión infinita, así, E1 y E2, son dos espacios vectoriales de dimensión finita, y ellos son isomorfos. Entonces deben tener la misma dimensión. Yo tengo una transformación lineal que me lleva la base de 1 en una base de E1 en una base de eso. Pero además, si tienen la misma dimensión,
Por otra parte, pues, la dimensión de E sub 1 es igual a la dimensión de E sub 2, digamos n. No sé, creo que he dicho varias veces que todo espacio vectorial, bueno, aquí hay que tener cuidado. Entonces, si E sub 1 es real. Si E sub 1 es complejo, entonces es con Cn. Pero como les dije, para evitar complicaciones con la característica del cuerpo de escalares, por ejemplo, y esas cosas, esos conceptos que no han comentado, no manejan, que se supone van a ver luego en el curso de álgebra que se sabe, etcétera. Estamos suponiendo que acá nuestros espacios afines y espacios vectoriales y demás son todos reales. Eh, Complejos, C si en caso muy excepcional, Cn si uno complejo. Entonces, lo mismo para esos dos, E2 y Rn, obviamente Cn, son isomorfos. Entonces, claro, si tengo que un espacio isomorfo Rn, y el otro también es isomorfo Rn, está claro que puedo construir un isomorfismo entre ellos dos. Entonces, con esto pues tenemos una última propiedad. La proposición 8 dice que dos espacios afines de dimensión finita sobre el mismo cuerpo son isomorfos si solamente si tienen la misma dimensión. Dimensión finita sobre el mismo cuerpo escalar son isomorfos si y solamente si tienen igual dimensión. Eso es recogiendo las observaciones que se equivocan arriba. Se recogen parte de los resultados que hemos mostrado. Y esta observación que debemos recordar que es una observación general sobre espacio vectorial. Eh, Fíjense también como observación, nosotros estuvimos trabajando en principio con espacios afines que tenían espacios asociados que eran de polinomios de matrices. Eso es medio trampa porque, fíjense, esta proposición implica ¿sí? que todo espacio afín con dimensión finita es isomorfo de algún espacio afín estándar. O espacio de dimensión finita es isomorfo a un espacio estándar. En nuestro caso, eh, estamos hablando de Rn o Cn si el cuerpo de escalares del espacio vectorial asociado es ¿sí? Una pregunta u observación, duda.
Hola, profe. Sí, ¿Se me escucha? sí, escucho. Ah, profe, buenos días. Buenas Arriba tardes, ¿no? usted dijo que... Perdón, ¿aló? Buenas tardes, digo que ya son buenas tardes. No importa, digo, Ah, que serio. me va a comentar. Más arribita usted dijo si un espacio, si tenemos dos espacios de dimensión finita y Sí, son isomorfos, entonces sus dimensiones son iguales. sí, Y también se tiene la otra implicación, porque según tengo entendido que si tengo dos espacios de dimensión finita sí, y si sus dos dimensiones son iguales, entonces son isomorfos. sí. Hay que tomarlo con pinzas, como decía, porque eso depende del cuerpo de escalar. Sí, depende de cuál es el cuerpo de escalares. En el caso de R, tengo dos espacios vectoriales reales, ambos de dimensión n. Entonces los dos son isomorfos Rn, son isomorfos entre sí. Si son complejos, en dimensión n, los dos son isomorfos ACN, son isomorfos entre sí. Mm, Eso ya, pues, depende del cuerpo gracias. estelar, hay que manejarse. Pero como decía, acá todo el tiempo vamos a pensar que los escalares son reales. Todos los espacios vectoriales que vamos a tratar aquí son reales. Em, no nos va a preocupar. Por cierto, desviando un poco del tema de las ecuaciones afines o transformaciones afines, ayer les he subido la nota de la primera prueba, no sé si lo vieron. Bueno, eh, la verdad, ahí hay información que decía, ahí hay información que era para mí, pero estoy compartiendo con ustedes también. Una información estadística, que la prueba era sobre 3, el promedio es 1,9 y la desviación estándar es 0,7. El primer cuartil estaba en 2,5, es decir, todos los que están por encima de 2,5 o igual que 2,5 eh, están en el 25, el mejor 25% del curso. Eh, tres personas son las que están en azul. Eh, pues tenemos el tercer cuartil que es 1,25. Déjenme compartirles acá. Aquí se ve el Excel. El tercer cuartil es 1,25. Salud. Los que están por debajo de 1,25 están en el 25% del curso que tiene menos, ¿no? El resto, que está entre 1,25 y 2,5, son justamente la mitad del curso, 50%. El cuartil está cayendo por debajo de la nota que todavía. Y el promedio está ahí apenas por encima de la
nota para probar el programa. Se trata de acumular 12 puntos en medio de los dos. Yo habría que acumular 6. Tenemos 6 para la prueba. Deber 1, un punto. Yo puse deber 3, pero no, ya saben que no hay deber 3. Tienen que hacer había puesto un deber y tienen que resolver los ejercicios. Sería un segundo deber. Y esto quedaría sobre 1.5. Lo sumamos. Tal vez les interese esa información. Bien, la noto, espero que la hayan visto. Definitivamente hay espacio para mejorar ahí. Creo que en el segundo parcial la cosa viene mejor. Pero vamos a mirar el tiempo que tenemos y también la clase que viene. Ya la clase que viene, obviamente, sería la de mañana. Sería, yo creo que en principio sería la última, pero al final no hemos podido recuperar la clase mal de la vista. Tal vez necesitemos una más, y ya solo podemos ver mañana. Ya tenemos clase, veremos si hace falta una más o no. Em, los ejercicios que les he ido dejando los pueden entregar el lunes de la semana que viene, entonces eso indica el lunes es el día del examen. Vamos a ver algún ejemplo de aplicación afín. En principio vamos a comenzar mirando eh, ejemplos de aplicaciones de un espacio en sí mismo. Y el primer ejemplo que vamos a ver son las traslaciones. Nosotros sabemos lo que es una traslación. ¿Sí? Estamos en un espacio fin A, E, pi. Tenemos vector v en E. Nosotros hemos definido la traslación según el vector b como una función que va de A en A, que lleva un punto, digamos, A. ¿Sí? En el punto B, siendo B eh, otra imagen. Eso sí lo que siendo E el vector, siendo V el vector AB. Esa es la traslación. Entonces, eh, observemos que dados los vectores A y B en A, yo veo el vector que va
de T sub B de A y en T sub B de B. T sub B de A es un elemento de A. T sub V de B es otro elemento de A. Cuando le aplico phi al par formado por estos dos elementos de A, tengo un vector en E. Este vector lo podemos escribir de esta forma. Acá tengo el vector que va de T sub V aplicado a hasta A, más el vector AB. ¿Sí? Esto es el vector que va de T sub V aplicado a A hasta el punto B. Y a ese vector le sumo el vector B, TVB. Sí, este es el vector que va de TV a B. Este es el vector, perdón, TVA a TVB. Simplemente que lo estoy escribiendo como la suma de dos vectores, uno de los cuales es también la suma de dos vectores, entonces estoy aplicando esa actividad. Entonces, observemos este vector, el vector que va de TVA a A, es menos el vector que va de A a TVA. Aplicando asociatividad, yo simplemente voy a eliminar los paréntesis y este es el vector que va de B a TVB. Pero fíjense que por definición, el vector TVA, el punto TVA, el punto A trasladado según el vector V. Entonces, el vector que va de A hasta ese punto es el vector V. Menos U a B. Y similarmente para B y TV aplicado a B. El punto TVB es el punto que obtengo al trasladar B según el vector V. Entonces, el vector que va de B hasta ese punto es justamente el vector V. Pues, a B. Y esto lo puedo ver como la identidad aplicada al vector AB de I sub B de A en A y lleva en vez de V U. Añadir U en el vector U. Para todo. Es decir, esta es una transformación lineal que es la identidad. ¿Qué estoy viendo acá? Estoy verificando que la traslación por B es una aplicación afín de A en A, lleva puntos de A en puntos de A, cuya transformación lineal o aplicación lineal asociada es la identidad en el espacio vectorial E asociado a el espacio A. Entonces, es un ejemplo de aplicación afín. Por otro lado creo que ya no me da tiempo de hacer el recíproco. El recíproco yo lo que quería ver es que si tengo una afinidad cuyo si F es una unidad
un espacio del espacio, digamos, en el mismo A, con F tilde de identidad sobre E, y entonces esta, eh, tengo el vector V, que es el vector que va de A a la imagen de A, no varía. El vector V es invariante. El vector que va de A a su imagen vía F para cualquiera en el espacio A, es siempre el mismo. Y obviamente, pues F es la traslación según B. Pero esto yo creo que ya tendremos que demostrarlo en la próxima clase. En la próxima clase, que es la clase de mañana, vamos a ver más ejemplos. Y vamos a ver también una clasificación de las proporciones afines. Bien, entonces ya por hoy es todo. Si tienen alguna otra pregunta, una cosa. Bien, entonces continuamos mañana. Señora, profe. Una buena tarde.